Hay momentos en la historia en los que el tiempo parece detenerse, no porque el mundo se calme, sino porque algo invisible comienza a alinearse. No es ruido lo que se siente, es presión. Una sensación profunda de que fuerzas antiguas, mencionadas hace siglos, están moviendo fichas otra vez. Hoy no estamos aquí para hablar de política, ni de bandos, ni de ideologías modernas. Estamos aquí para hablar de un eco antiguo, de un versículo que muchos aseguran que dejó de ser símbolo y empezó a manifestarse frente a nuestros ojos. La alianza de los reyes no es un concepto nuevo, es una advertencia que atravesó generaciones esperando el momento exacto para despertar. Lo inquietante no es que los nombres cambien, lo inquietante es que los patrones se repiten con una precisión que estremece. Cuando los textos sagrados hablan de reyes que se unen, no describen coronas de oro ni tronos visibles, describen poder, influencia y voluntad compartida. Hoy vemos acuerdos que se sellan en silencio, pactos que no se anuncian con trompetas, pero que reconfiguran el equilibrio del mundo. Y eso es exactamente lo que este versículo anticipaba, una convergencia, no por paz, sino por propósito. Si sientes que algo no encaja, no es paranoia, es intuición. El ser humano siempre ha percibido cuando una profecía deja de ser lejana. Hay una razón por la que cada vez más personas buscan respuestas en textos antiguos y no en titulares modernos. Algo se está cumpliendo y no todos están preparados para mirarlo de frente. Por eso este contenido no es para curiosos, es para quienes sienten que el velo se está afinando. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Si este tema resuena contigo, escribe en los comentarios exactamente esta frase. Los reyes ya se han levantado. No la expliques, no la adornes, solo escríbela. Ese gesto, aunque parezca simple, dice mucho sobre tu nivel de percepción. Quédate hasta el final, porque lo que se va a revelar no es una interpretación superficial, es una lectura profunda que conecta pasado, presente y una advertencia que aún puede ser comprendida. Aquí comienza el verdadero descenso al significado oculto de esta alianza. Las antiguas escrituras nunca hablaron en términos simples cuando se referían a los reyes. No eran solo figuras políticas, eran arquetipos de poder concentrado, voluntades capaces de mover masas sin mostrarse. El versículo que hoy muchos señalan no describe una alianza evidente ni inmediata, sino un proceso silencioso, casi imperceptible, donde intereses separados comienzan a latir al mismo ritmo. Esa es la clave que la mayoría pasa por alto. No se trata de una reunión pública, sino de una sincronización interna. Cuando los textos dicen que los reyes se unirán en un mismo pensamiento, están señalando algo mucho más profundo que un tratado. Hablan de una mentalidad compartida, de una visión común que trasciende fronteras, ideologías y discursos. En la antigüedad, esa clase de unión solo se daba cuando había un objetivo mayor, algo que justificaba dejar de lado conflictos históricos. Hoy, al observar cómo enemigos de décadas empiezan a coincidir en decisiones estratégicas, la pregunta ya no es si el versículo es simbólico, sino si estamos presenciando su activación. Hay un detalle inquietante que pocos analizan. El texto no dice que esta alianza traerá estabilidad inmediata. Dice que durará poco, pero será suficiente. Eso implica que su propósito no es gobernar durante generaciones, sino preparar el terreno. Como si estos reyes no fueran el final del camino, sino el umbral. En la narrativa profética, los eventos más peligrosos no son los que duran, sino los que abren puertas. Este patrón se repite una y otra vez en la historia. Grandes cambios siempre fueron precedidos por alianzas improbables. Imperios que parecían sólidos cayeron después de pactos que prometían seguridad. La diferencia ahora es la velocidad. Lo que antes tomaba décadas hoy ocurre en meses. Y cuando el tiempo se acelera, las profecías dejan de ser abstractas. Detente un momento y observa el lenguaje actual del poder. Palabras como orden, estabilidad, control y seguridad aparecen con una frecuencia casi obsesiva. Es el mismo vocabulario que los textos antiguos asociaban con el miedo colectivo previo a una gran transformación. No porque el mundo esté a punto de terminar, sino porque una etapa está cerrándose de forma irreversible. Si estás comprendiendo esto, haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase "nada ocurre por casualidad". No es una consigna, es una afirmación. Al escribirla, estás declarando que ves más allá de la superficie, que entiendes que las piezas no se mueven al azar. Muchos intentan desacreditar estas lecturas diciendo que cada generación cree vivir el cumplimiento final. Sin embargo, lo que hace diferente a este momento no es la creencia, es la convergencia. Tecnología, economía, narrativa global y control simbólico están alineándose como nunca antes.
El versículo no hablaba de espadas ni ejércitos visibles, hablaba de influencia y autoridad concentrada en pocos. Y aquí surge la pregunta que incomoda: si la alianza ya está en marcha, ¿qué papel juega la conciencia individual? Las profecías no solo advierten, también ponen a prueba. No todos los que ven los signos reaccionan igual. Algunos despiertan, otros se aferran a la negación. Esa división interna es parte del proceso. Este no es un mensaje de miedo, es un llamado a la observación consciente. Porque cuando los reyes se alinean, no buscan la aprobación de las masas, buscan su silencio. Y entender eso es el primer paso para no ser arrastrado por la corriente. Hay un punto exacto en las profecías donde el relato deja de enfocarse en los reyes y empieza a observar a la multitud. Ese cambio es sutil, pero decisivo. No porque las masas gobiernen, sino porque reaccionan. El texto antiguo advierte que esta alianza no se sostiene solo por poder, sino por consentimiento pasivo. No se impone a través del caos inmediato, sino mediante una sensación artificial de normalidad. Ese es el verdadero riesgo. Cuando todo parece seguir funcionando, cuando la vida cotidiana continúa sin interrupciones evidentes, es cuando las transformaciones más profundas se consolidan. Los antiguos lo sabían. Por eso describieron a estos reyes como figuras que no necesitan levantar la voz. Su dominio no se construye con gritos, sino con acuerdos que redefinen lo aceptable. Hoy lo vemos reflejado en decisiones que se presentan como inevitables, técnicas, necesarias, pero que en conjunto alteran la estructura misma de la libertad humana. El versículo señala que esta alianza tiene un tiempo limitado porque su función es preparar a la humanidad para aceptar algo mayor. No se trata de control absoluto inmediato, sino de adaptación progresiva. La conciencia colectiva es moldeada poco a poco, hasta que lo que antes habría provocado resistencia ahora es recibido con resignación. Ese proceso es más poderoso que cualquier ejército. Hay algo aún más inquietante. El texto indica que muchos no reconocerán el momento porque estarán distraídos, divididos o agotados. No por ignorancia, sino por saturación. Demasiada información, demasiadas crisis simultáneas, demasiadas narrativas compitiendo por atención. Cuando todo es urgente, nada lo es realmente. Esa confusión es el terreno perfecto para que una alianza opere sin ser cuestionada. Observa cómo se fragmenta la conversación pública. La atención ya no se dirige hacia los centros reales de poder, sino hacia conflictos secundarios que absorben energía emocional. Mientras tanto, decisiones estructurales avanzan sin debate profundo. Esto no es casualidad. Es una estrategia tan antigua como efectiva. El texto la describe como un adormecimiento del espíritu crítico. Si esto empieza a encajar en tu mente, haz una pausa consciente. Escribe en los comentarios la frase «estoy prestando atención». No como desafío a nadie, sino como recordatorio personal. Porque la vigilancia interior es la única defensa que las profecías siempre han sugerido. Otro detalle clave es que la alianza no se presenta como malvada. Se disfraza de solución. Promete orden en tiempos de incertidumbre, dirección en medio del caos. Y esa promesa es tentadora. La historia demuestra que cuando el miedo domina, la humanidad entrega poder sin exigir claridad. Los textos no condenan a quienes caen en esa trampa, los advierten con compasión. Aquí es donde muchos se equivocan al leer estas escrituras como fatalistas. No lo son. Son mapas. Indican rutas posibles y consecuencias probables, pero siempre dejan espacio para la conciencia despierta. El cumplimiento de una profecía no significa que todo esté perdido, significa que el momento de elección ha llegado. La alianza de los reyes no necesita que todos crean en ella. Solo necesita que la mayoría no cuestione. Y esa es la diferencia entre conocimiento y despertar. Saber que algo ocurre no es suficiente si no se traduce en una percepción activa del presente. Este es el punto donde el relato deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no se trata de ellos, se trata de ti. De cómo interpretas la realidad, de que aceptas como normal, de que decides ignorar por comodidad. Las profecías siempre han sido espejos, no sentencias. Y mientras esta alianza avanza, silenciosa y precisa, la verdadera batalla no ocurre en cumbres ni tratados, ocurre en la mente de cada individuo que aún puede elegir ver. En este punto, las escrituras dejan de hablar en clave colectiva y comienzan a describir un fenómeno aún más delicado: la transformación interior del ser humano frente a la autoridad unificada. El versículo que tantos observan hoy no solo anuncia una alianza externa, también revela una consecuencia interna. Cuando el poder se concentra, el espíritu humano es puesto a prueba de una manera silenciosa pero implacable.
no mediante la violencia directa, sino a través de la renuncia voluntaria a la propia soberanía interior. Los antiguos sabían que ningún rey gobierna solo con decretos. Gobierna cuando logra que las personas duden de su capacidad de discernir. Por eso el texto advierte que, en ese tiempo, muchos preferirán delegar decisiones profundas a estructuras externas. No por maldad, sino por cansancio. El agotamiento espiritual es una herramienta poderosa, y la alianza de los reyes se apoya en él como un pilar invisible. Hay una línea poco citada del contexto profético que resulta clave. Se habla de una generación que sabrá mucho, pero comprenderá poco. Información sin sabiduría. Conexión sin dirección. Voces constantes, pero ausencia de silencio interior. Ese desequilibrio crea seres humanos reactivos, no reflexivos. Y un individuo que solo reacciona es fácilmente conducido. Mira cómo ha cambiado la percepción del tiempo. Todo es inmediato, urgente, efímero. No hay espacio para la contemplación ni para la duda profunda. Esa aceleración no es accidental. Cuando no hay pausa, no hay cuestionamiento. El texto describe este estado como una niebla mental colectiva, donde la verdad no se oculta, simplemente se diluye entre demasiados estímulos. La alianza no necesita censurar de forma explícita. Le basta con inundar. Cuando todo se dice, nada se escucha realmente. Y así, incluso las advertencias más claras pierden fuerza. Esto ya estaba escrito. No como conspiración, sino como observación lúcida de la naturaleza humana frente al poder centralizado. Si estás siguiendo este razonamiento con claridad, escribe ahora en los comentarios esta frase exacta: no cedo mi conciencia. Escríbela como un acto íntimo, no como una declaración pública. Porque cada palabra escrita refuerza una intención interna. Otro aspecto inquietante es que el texto señala que muchos reconocerán los signos, pero decidirán ignorarlos para no desentonar. El miedo al aislamiento es más fuerte que el miedo a la pérdida de libertad. Ser aceptado se vuelve más importante que ser coherente. Esa presión social es uno de los mecanismos más eficaces del control moderno, y las profecías lo anticiparon con una precisión incómoda. No se trata de huir del mundo ni de rechazar toda estructura. El mensaje no va por ahí. Se trata de no entregar el criterio propio a cambio de comodidad. La alianza de los reyes no se fortalece cuando firma pactos, se fortalece cuando el individuo deja de hacerse preguntas incómodas. Aquí es donde el relato se vuelve profundamente personal. Cada ser humano decide, incluso sin notarlo, si será espectador consciente o pieza funcional. Las profecías no dividen a las personas en buenos y malos, las dividen en despiertos y dormidos. Y ese estado no es permanente, puede cambiar en cualquier momento. El texto también insinúa algo esperanzador. Nunca todos caen al mismo tiempo. Siempre hay un remanente, no por superioridad, sino por sensibilidad. Personas que sienten cuando algo no vibra en coherencia. Esa percepción no se enseña, se recuerda. Mientras la alianza avanza en lo visible, el verdadero movimiento ocurre en lo invisible. En decisiones pequeñas, en silencios elegidos, en pensamientos que no se entregan al flujo dominante. Ahí es donde la profecía encuentra su contrapunto. Y es justamente en ese espacio interno donde se define si este tiempo será recordado como una caída colectiva o como un despertar silencioso. Llegados a este punto, el texto profético introduce el elemento que más incomoda a quienes lo estudian con honestidad, la consecuencia inevitable de la alianza. No habla de destrucción inmediata ni de un colapso visible, habla de revelación. Cuando los reyes se unen, algo queda expuesto. Las estructuras muestran su verdadera naturaleza y las personas descubren hasta dónde estaban dispuestas a ceder sin darse cuenta. Esa exposición no es externa, es interna. El versículo sugiere que este periodo actúa como un espejo colectivo. Lo que cada individuo ha cultivado en silencio sale a la superficie. Quienes han fortalecido su criterio sienten claridad, incluso en medio de la confusión. Quienes han postergado el cuestionamiento experimentan ansiedad, irritación, una sensación de vacío difícil de explicar. No porque algo externo los ataque, sino porque lo que sostenía su identidad empieza a tambalear. Aquí ocurre algo clave. La alianza no necesita perpetuarse porque ya ha cumplido su función. Ha revelado dependencias, ha mostrado fragilidades, ha dejado en evidencia que valores eran reales y cuáles solo decorativos. Por eso el texto afirma que su duración es breve. No porque fracase, sino porque su objetivo es transitorio. Actúa como catalizador. Muchos esperan señales espectaculares, eventos grandilocuentes, pero las profecías siempre han operado de forma más sutil. El verdadero quiebre no se anuncia, se siente.
Es esa incomodidad persistente que empuja a replantear certezas. Es la sensación de que algo que antes parecía sólido ya no lo es. Ese es el verdadero temblor. Observa cómo aumenta la polarización emocional. No solo en opiniones, sino en identidades. Las personas ya no discuten ideas, defienden percepciones. Ese fenómeno estaba descrito como un síntoma claro de este tiempo. Cuando el ego sustituye a la reflexión, el diálogo se vuelve imposible. Y sin diálogo, la manipulación prospera. Si este análisis te está resonando, deja ahora mismo en los comentarios la frase "el velo se está cayendo". Escríbela tal cual. No como afirmación externa, sino como reconocimiento interno de que algo está cambiando en la forma en que percibes la realidad. Hay otro detalle que rara vez se menciona. El texto no condena a los reyes. Los presenta como instrumentos de un proceso mayor. Eso incomoda porque rompe la narrativa simple de villanos y héroes. La profecía es más profunda, muestra que incluso el poder concentrado cumple una función dentro del ciclo. La responsabilidad final no recae solo en quienes gobiernan, sino en quienes aceptan sin cuestionar. Este entendimiento transforma por completo la lectura. Ya no se trata de temer una alianza, sino de comprender que activa dentro de la humanidad. Cada época tiene su prueba. Esta no es de fuerza física, es de lucidez, de coherencia interna, de capacidad para sostener valores cuando la presión empuja a diluirlos. El texto sugiere que después de esta revelación, nada vuelve a ser exactamente igual. No porque el mundo cambie de forma inmediata, sino porque la percepción ya no puede regresar al punto anterior. Una vez que se ve el mecanismo, no se puede fingir que no existe. Ese es el verdadero punto de no retorno. Mientras algunos se aferran a la nostalgia de un orden que ya no funciona, otros empiezan a construir una comprensión más profunda de sí mismos. No desde la rebelión externa, sino desde la firmeza interior. Y esa diferencia, aunque invisible, es decisiva. La alianza de los reyes no marca el final de la historia, marca el final de la ingenuidad colectiva. Lo que viene después depende de cuántos estén dispuestos a asumir la responsabilidad de su propia conciencia. Al observar todo el recorrido de esta antigua advertencia, queda claro que la alianza de los reyes nunca fue un evento aislado ni una curiosidad profética. Fue un marcador de época. Una señal destinada a quienes supieran leer más allá de la superficie. No anuncia el fin del mundo, anuncia el fin de una forma de comprenderlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Las profecías no buscan asustar, buscan despertar. Funcionan como faros en medio de la niebla, no para obligar a nadie a seguir un camino, sino para evitar que se camine a ciegas. La incomodidad que muchos sienten hoy no nace del caos externo, nace del choque entre lo que se creía estable y lo que empieza a desmoronarse internamente. Esa fricción es el verdadero mensaje. La alianza de los reyes deja al descubierto una verdad difícil de aceptar. El poder más duradero no es el que se impone, es el que se acepta sin resistencia. Por eso los textos antiguos insistían tanto en la vigilancia interior. Sabían que cuando el ser humano descuida su criterio, cualquier estructura puede ocupar ese espacio. No por imposición, sino por omisión. Este momento histórico no exige héroes visibles, exige individuos coherentes. Personas capaces de detenerse, observar y elegir con conciencia. No desde la reacción emocional, sino desde una comprensión profunda de los procesos en juego. Esa es la verdadera forma de resistencia que las profecías siempre señalaron, aunque pocos la reconocieran. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Los contenidos que realmente importan no atraen a multitudes distraídas, atraen a quienes sienten una vibración interna, una inquietud que no se calma con explicaciones simples. Ese es el tipo de mente que estas advertencias buscan alcanzar. Haz algo ahora, como cierre consciente de este recorrido. Escribe en los comentarios la frase "elijo ver con claridad". No la justifiques, no la expliques. Déjala ahí como un ancla, como una decisión íntima manifestada en palabras. Lo que viene después de esta alianza no está escrito con detalle porque depende de la respuesta humana. Las profecías siempre dejan espacios abiertos, no por falta de precisión, sino porque la conciencia es una variable viva. Cada elección individual inclina la balanza de formas que no siempre se perciben de inmediato. Este es un tiempo donde muchas narrativas compiten por definir la realidad. Algunas prometen seguridad a cambio de silencio, otras ofrecen pertenencia a cambio de pensamiento crítico. La profecía no ofrece nada a cambio, solo muestra. Y mostrar es un acto profundamente respetuoso con la libertad humana. Comprender este mensaje no te coloca por encima de nadie. Te coloca frente a ti mismo, frente a tus miedos,
tus hábitos, tus decisiones automáticas. Y ese encuentro puede ser incómodo, pero también liberador. Porque una vez que se reconoce el mecanismo, se recupera la capacidad de elegir. La alianza de los reyes no es el enemigo final, es la prueba. Una prueba de discernimiento, de coherencia y de valentía interior. No todos la aprueban al mismo tiempo, y eso está bien. Cada proceso tiene su ritmo. Lo importante es recordar que ninguna profecía se cumple de forma mecánica. Siempre hay margen para la conciencia. Siempre hay espacio para la lucidez. Y mientras exista alguien dispuesto a observar con honestidad, el futuro no está completamente sellado. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue por azar. Permanecer hasta aquí ya dice algo sobre tu sensibilidad y tu capacidad de percibir cuando un tiempo está cambiando. No necesitas convencer a nadie ni ganar discusiones. Basta con mantener viva tu claridad interior. Recuerda que las profecías no buscan seguidores, buscan observadores conscientes. Antes de irte, te invito a un último gesto. Escribe en los comentarios la frase "permanezco despierto y atento". Hazlo como un compromiso personal, no como exhibición. Cada palabra escrita con intención refuerza una decisión interna. Si este contenido te aportó comprensión, comparte este vídeo con alguien que sientas que está empezando a cuestionar la realidad. No para alarmar, sino para abrir conversación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí seguiremos explorando los signos, las advertencias y los símbolos que muchos prefieren ignorar. Gracias por prestar atención en un mundo que vive distraído. Gracias por elegir la observación antes que la reacción. Mantente firme, mantente lúcido y, sobre todo, mantente consciente. Nos reencontramos donde solo llegan quienes saben mirar más allá. Este cierre no es un final, es una pausa consciente antes del siguiente despertar interior y colectivo humano.